Como os dije en una publicación hace poco, hubo una reunión en la cual se han indicado los nuevos modelos y lo que es el futuro próximo de la marca Dacia. Va a haber bastantes cambios y va a afectar prácticamente a lo que es todo el grupo Renault, y todos esos detalles te los voy a comentar en este vídeo. Hola a todos, pues bien, quería haceros un pequeño resumen sobre lo que se habló en la última reunión, lo que sería, digamos que expusieron lo que serían las cuentas financieras del grupo Renault, en los cuales, como bien sabéis, pues se englobaría la marca Dacia, Alpine, Mobilize, que es el servicio de Renault, digamos, del grupo Renault para lo que sería el car sharing, etcétera, etcétera, y por supuesto Renault. En Dacia lo que más llamó la atención es la confirmación de que van a ir por el segmento C. Actualmente el segmento B, que son los vehículos, digamos, utilitarios de tamaño medio, como por ejemplo el Sandero, digamos pequeñito medio, porque ya son bastante grandes. Dacia ya es líder en lo que es en el segmento B, en el mercado de particulares a nivel europeo, incluso a nivel mundial también pues se vende bastante este mismo modelo, y también lo que sería el Dacia Logan. Lo que va a lanzar Dacia confirmado es que hasta 2025 va a haber dos modelos adicionales del segmento C, con lo cual Dacia pretende lo que sería ampliar lo que es el margen de beneficio. Y es que el segmento C y lo que es los sub, como bien sabéis, cuestan más y le proporciona siempre a lo que es la marca pues un mayor margen de beneficio también. ¿Modelos que van a salir? Pues no es ningún secreto, ya sabemos que sería el modelo resultante del Bigster y el modelo resultante del Duster. También, entre medias, aunque no pertenece al segmento C, en 2024 vendrán también lo que sería la mejora y un gran restyling, una gran modificación y mejora con los nuevos sistemas de seguridad para lo que sería el Dacia Spring, el modelo 100% eléctrico de Dacia. El margen de beneficios, pues dicen que un margen operativo de hoy que ronda el 10% podría aumentar al 15% gracias a lo que sería atacar, digamos, este segmento C del que Dacia pues aún no es líder en ventas, y esto podría contribuir pues hasta el 20% de ganancia de la marca Renault. Es decir, que prácticamente en el último tiempo, aunque Dacia no da tanto margen de beneficio, dado el gran volumen de ventas, pues es uno de los pilares fundamentales actualmente del grupo Renault. Por lo cual, no os preocupéis que lo que es la marca Dacia estoy seguro de que no va a desaparecer. Lo que sí más dieron a entrever es la separación, algo que ya os comenté en un vídeo anterior, que le han dado un nombre distinto, y es como que, digamos, la empresa, lo que es el grupo Renault, ahora se divide en distintos departamentos. Uno de ellos será el departamento Power, que sería donde estaría la empresa Power, por así decirlo, que sería donde estaría la marca Dacia, la marca Renault también, pero en lo que sería con motorización de combustión e híbrido, y también lo que es el segmento de Renault en el vehículo industrial, Renault Express, la Kangoo, etcétera, etcétera. Pero todo lo que sería combustión e híbrido sería partido, digamos, y separado de lo que sería la gama eléctrica, como si tuviéramos dos empresas. En la gama de combustión es donde entra en juego lo que son los nuevos inversores, donde han comprado pues una gran cantidad de acciones. Una de ellas es el grupo Geely, el fabricante chino, esta gran marca, digamos, que engloba muchas marcas también. Por ejemplo, Volvo también pertenece a esta marca. Incluso Geely, la propia Geely, llegará como una marca, digamos, más barata que Volvo a Europa dentro de poco, lo cual pues también me imagino que compartirán cosas con lo que sería el motor de combustión de Renault, etcétera, etcétera. Esto será algo que afecte más bien a largo plazo, ya que digo, estos dos inversores, aparte también de Aramco, que también es la petrolera bastante famosa también, si habréis visto seguramente el logo en Fórmula 1, pues serían, digamos, los dos inversores y tendrían más del 50% de las acciones de este Power. Lo que es Nissan, el grupo Nissan, digamos, la marca Nissan, ha dicho que no, de momento no iría a invertir en lo que sería esta separación, pero Luca de Meo indicó también que están en negociaciones y que por el momento no quería dar ninguna información adicional y que iba a hablar sobre este tema
ya que es algo que están discutiendo entre las propias compañías, e indicaron que más adelante pues ya dirían información, lo cual, si no llega a un acuerdo, esto podría conllevar a la ruptura de lo que es la alianza Renault, que como bien sabéis actualmente pues está englobada por Nissan, Mitsubishi y lo que son las marcas del grupo Renault. Y una última cosa que indicó también Luca de Meo, que cayó como sorpresa también un poquito, es que no solamente lanzarían, digamos, lo que es el modelo Duster y Bixter, sino que habría un tercer modelo también que pertenecería al grupo, al segmento C, y que ya supongo por dónde irán los tiros, porque ya hubo rumores hace poco, os comenté en un vídeo que os dejo arriba, y es que dado que el Dacia Logan no se vende en todos los mercados, dado que es una carrocería que quizás gusta en Europa del Este, en España también se ha estado vendiendo un tiempo, pero no es algo que gusta al resto de países, porque lo que están de moda obviamente son los SUV o modelos crossover, pues seguramente lanzarán una especie de modelo tipo, me atrevo a decir, Arcana, algo así, una visión, digamos, ya un tipo crossover del segmento C, sería eso sí, y con el cual pues también atraería a otro tipo de público. También confirmó que Dacia no es que se vaya a quedar ya sola lo que sería con el motor de combustión y luego desaparezca, sino que será la última marca del grupo en realizar esta transición y que además pues estará colaborando con las otras nuevas estructuras, que sería Horse o Ampere, que es la empresa que sería la que se va a dedicar únicamente exclusivamente a los vehículos eléctricos. Pues Dacia iría participando en esta transición hasta el 2035. Con la gran ventaja de que cuando Dacia ya pues pueda vender esos vehículos eléctricos los podrá hacer a un coste inferior, dado que obviamente la tecnología irá avanzando y siempre el coste pues se tendría que ir reduciendo. Además Horse, que sería digamos la empresa de Renault que se va a encargar de realizar motores inteligentes con propulsiones alternativas, ya bien pueden ser de hidrógeno o combustibles sintéticos según se vaya estudiando. También este tipo de soluciones se podría presentar a Dacia. También indicó que lo que es la fábrica, la planta de Mioveni, la de Rumanía, no va a sufrir ningún tipo de cierre ni reducción, sino todo lo contrario, podría ampliar lo que serían los costos sobre la competencia del 10 al 15% hasta 2035. En conclusión, lo que el grupo Renault está buscando es especializarse en distintos tipos de mecánicas, por división también lo que sería, con la ventaja de poder obtener mayores beneficios gracias a la entrada de nuevos inversores. Y eso sí, lo que es la parte eléctrica, que es lo que más futuro, digamos, inmediato tendría de todo esto, pues se la llevarían completamente prácticamente para Francia y que desde allí pues sigan operando. También es algo a tener en cuenta porque ya sabemos que el gobierno francés tiene una gran participación en las acciones de Renault, con lo cual es normal de que siempre siga barriendo para casa. Y lo que sería el tema híbrido, lo que sería el tema mecánico de combustión, digamos, pues se repartiría en el resto. Las plantas que tenemos en España, que hay muchas de fabricación y habréis visto el anuncio actual del nuevo Renault que se fabrica prácticamente en España, y luego las plantas de montaje, de ensamblaje que tiene Dacia, por ejemplo, y que también se montan y se ensamblan modelos de Renault que tienen en Marruecos y en Rumanía. Así que por tanto, tan pronto sepa los nuevos modelos que van a sacar la marca, ya sabéis, lo iré presentando aquí en nuevos vídeos. ¿Y a ti qué te parece que la marca Geely entre a formar parte del grupo Renault? ¿Y qué crees que esto podría conllevar y cómo podría esto modificar todo lo que es la estructura del grupo? Déjamelo escrito en los comentarios. Como siempre, ya sabes, si quieres estar al tanto de la última, lo que tienes que hacer es suscribirte, darle al like y si quieres apoyarme, comparte el vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Dacialízate.